Doctor, buenas noches. No Sí, sé si buenas noches. pueda comentar algo rápidamente. Sí, Eh, Resulta que llegó a mis manos una lectura del libro 16 ujú, de agosto 3 de 1923. ujú. Justo como estamos más o menos a esa altura, no sé si usted nos las pudiera explicar, si es muy breve, si gusta la leo. Es Se la titula 16, ¿qué? 1611 de Ujú, agosto 3 de 1923. ujú. Y el título es Jesús se hace pequeño en Luisa para mirar el mundo a través de ella. ¿No? Y dice, ¿De encontrar qué fecha es, perdón? agosto 3 de 1923. Sí, dice, encontrándome fuera de mí misma, mi dulce Jesús me hacía ver todo el mundo detrás de mis espaldas y Jesús delante de mí se hacía pequeño para ver a través de mi pobre persona a todas las otras criaturas. Me parecía como si yo fuera un vidrio y Jesús quería mirar solamente a través de mi vidrio. Y yo le he dicho, amor mío, ¿por qué te haces tan pequeño como si no quisieras mirar a nuestros amados hermanos? Y luego él dice, hija mía, si no los mirase a través de ti, no podría verlos, porque son tantas las ofensas que me hacen que los miraría con el ojo de la justicia para castigarlos. En cambio, mirándolos a través de ti, los miro con el ojo de la misericordia. Y como te he puesto entre ellos y yo, muchas veces estás obligada a sufrir las penas que ellas merecen. En cambio, si en vez de empequeñecerme me engrandeciera y mirándolos fuera de tu vidrio, las penas caerían sobre de ellos. Y mientras esto decía, parecía que de vez en cuando los miraba fuera de mi cerco. Y sucedían terremotos y terribles huracanes, pero tan fuertes que varias ciudades quedaban casi destruidas. Y Jesús, todo bondad, me decía, ¿has visto lo que significa mirar fuera de tu pequeña humanidad? Por eso ánimo y paciencia. Yo y tú debemos soportar el mundo. Y mientras esto decía, yo quedaba golpeada por varias penas. Sea todo para gloria de Dios. Ahí termina la lectura. Por eso, ¿cuál es la...? Bueno, si nos pudiera Mire, usted como hacer la explicación que siempre da de todas las lecturas. ujú. Esta es la 1611, 12, perdón, ¿de acuerdo? Ok. 1612. Sí, porque no la encontraba y es una que faltó, la única lectura que había faltado, pero ya la tenemos. Entonces, ¿cuál es la duda? Bueno, más que duda es si, como nos pudiera usted ampliar, como de costumbre nos hace con estas lecturas, dado que digamos, no estaba integrada, y vamos ahorita en la 17, me parece, entonces, si solamente nos pudiera dar como su punto de vista, ¿no? De esta lectura concreta. Por eso es Luisa en papel de víctima y que a través de ella, o sea, a través de lo que ella sufre, de lo que ella rehace por todas las criaturas, a Jesús le mitiga todo lo que las criaturas hacen. Creo que no hay mucho problema, ¿no? Y lo que dice es que si en vez de empequeñecerse para poder ver a través de Luisa, se engrandeciera, o sea, los tendría que ver pero fuera de ella. Y entonces no habría un alma víctima, no habría alguien que sufriera por ellos, y entonces la justicia se descargaría sobre la criatura, sobre las criaturas. O sea, no sé qué más podríamos decir de esto, ¿no? O O sea, sea, de alguna no, manera, sí podría ser un poco actual, ¿no? Por todo lo que se está viviendo en la humanidad. pues sí, Decir que Luisa está haciendo, sí, continúa el papel de víctima, ¿no?
No, pero lo continúa a través de usted, si usted se presta. O sea, Jesús veía en Luisa y Luisa correspondía, Luisa intercedía en el tiempo. Ahora Luisa en el cielo ya no tiene esa misión. Ahora en el cielo simplemente comparte con Jesús todo, pero ya no se interpone. No sé si me explico. Si Jesús, víctima perfecta por toda la humanidad, se estuviera interponiendo ahorita entre la justicia y nosotros, las cosas marcharían mucho mejor. Pero una vez llegando al cielo, o sea, ahora ya nada más está esperando que haya más almas que se ofrezcan como víctimas para sufrir. Y eso nos lo da a entender en varias lecturas, o sea, nos va diciendo que es necesario que haya sufrimiento, que haya ofrecimiento de vida para poder ir rehaciendo lo que el hombre le está dando muerte. Y ese es el punto principal, ¿de acuerdo? Entonces, hay otra lectura, a ver si aquí lo podemos entender mejor. Un día Jesús le dice que la creación está muda, que ya no le da la gloria que debería darle. Y entonces Luisa le dice, oye, pero es que está tu mamá, o sea, estás tú mismo, que tu mamá te daba la gloria completa hacia la divinidad por todo lo que ha creado. Y entonces Jesús le dice, bueno, sí, mientras estuvo mi mamá en la tierra, su voz, sus actos intercedían y pagaban por todo lo que la humanidad no hizo. Pero ahora, estando ya en el cielo, ya todo en el cielo ya es mío. Y por lo tanto, ya de la tierra ya no parte esa gloria que debería de partir. Dice, ahora te toca a ti. Entonces, lo mismo es en este sentido. Lo que hizo María en su tiempo, lo que hizo Jesús en su tiempo, alcanzó a toda la humanidad, sí, pero en su tiempo. Y ahí queda, pero no hay quien continúe. Y entonces hay una lectura que se titula ¿Por qué se debe seguir sufriendo? Porque la criatura sigue dándole muerte a la vida divina y para rehacer eso se requieren almas víctimas que den muerte a la voluntad humana para poderle dar vida a la vida divina. Okay. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Yo creo que no le quedó, ¿verdad? Bueno, es que en alguna ocasión recuerdo haber escuchado que en Jesús, bueno, en una de las sesiones, no sé si fue de Diálogos Divinos o que se mencionaba que Jesús en la Eucaristía podía todavía seguir haciendo ese papel de alma víctima. Se lo voy a leer para que no le quede duda. No. 28.1 párrafo 5. El párrafo 5. Okay, fíjate, ya. Alfonso, a ver si se entiende el por qué pasa esto de que se debe seguir haciendo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ok. 28.1 párrafo 5. Hija mía, el hombre con sustraerse de mi divina voluntad dio muerte a los bienes que mi querer divino habría hecho surgir en él si no hubiese sido rechazado. En cuanto él salió, en ese instante moría el acto continuo de la vida divina en el hombre. Moría la santidad que siempre crece, la luz que siempre surge, la belleza que jamás se detiene para siempre embellecer, el amor incansable que jamás dice basta, que siempre, siempre quiere dar. Mucho más que rechazando a mi divina voluntad, moría el orden, el aire, el alimento que debía nutrirlo continuamente. Mira entonces cuántos bienes divinos hizo morir en sí mismo el hombre al sustraerse de mi divina voluntad. Ahora,
¿dónde ha estado la muerte del Donde bien? ha estado, Ahora, ¿dónde ha estado la muerte del bien? Se requiere el sacrificio de la vida para hacer resurgir el bien destruido. He aquí porque justa y sabiamente, cuando he querido renovar el mundo y dar un bien a las criaturas, he pedido el sacrificio de vida, como pedí el sacrificio a Abraham, que me sacrificara a su único hijo, como en efecto lo hizo, pero impedido por mí se detuvo, y en aquel sacrificio que le costaba a Abraham más que su propia vida, resurgía la nueva generación, donde debía descender el divino libertador y redentor, que debía hacer resurgir el bien muerto en la criatura. Con el andar del tiempo, permití el sacrificio de Jacob, con el gran dolor de la muerte de su amado hijo José. Y si bien no murió, pero para él fue como si en realidad hubiese muerto. Era la nueva llamada al celestial libertador la que resurgía en aquel sacrificio, que llamaba a hacer resurgir el bien perdido. Además de esto, yo mismo al venir a la tierra quise morir, pero con el sacrificio de mi muerte llamaba el resurgimiento de tantas vidas y el bien que la criatura había hecho morir. Y quise resucitar para confirmar la vida del bien y la resurrección a la familia humana. Qué gran delito es hacer morir el bien, tanto que se requiere el sacrificio de otras vidas para hacerlo resurgir. Ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. a ver, bien... espérame tantito. Sí. Creo que necesitamos repasarlo. Con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. O sea, él lo hizo todo, pero no se lo puede dar, no se lo puede imponer al hombre. Por lo tanto, el hombre sigue dándole muerte al bien, a pesar de todo lo que Jesús hizo. Y estamos hablando del punto culminante de la redención, o sea, él, que es el que tenía, el que hizo todo, pero a pesar de eso, continúa la muerte del bien. A ver, síguele. Ok. Bueno, ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. Ella es la divina voluntad. Ajá, ella es divina. El bien sufre intermitencia. Ahora surge, ahora muere. Y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en la criatura. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio de las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en ellas, que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Y mi sacrificio, y a mi sacrificio, quise unido el sacrificio de tu vida, para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas. Y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Yo al partir de la tierra dije, voy al cielo y quedo sobre la tierra en el sacramento. Estaré contento de estar siglos. Sé que me costará mucho,
Ultrajes inauditos no me faltarán, quizá más que mi misma pasión, pero me armaré de paciencia divina y desde la pequeña hostia haré obra cumplida, haré reinar mi querer en los corazones y continuaré estando en medio de ellos para gozarme los frutos de los tantos sacrificios que he sufrido. Por eso, únete junto conmigo al sacrificio por una causa tan santa y por el justo triunfo de que mi voluntad reine y domine. O sea, lo que él desea son almas. ¿Sí? Lo que él desea es ese reino que se perdió y solamente se va a recuperar a través de recuperar a las almas. Pero estas almas, con todo y lo que él hizo, no está completo. La criatura sigue dándole muerte a todo el bien y ahora pide el sacrificio de Luisa. Y cuando dice Luisa, está diciendo de todos aquellos que van a vivir en la divina voluntad, porque todos nosotros estamos unidos al eslabón de Luisa. No somos más eslabones, sino somos unidos en el eslabón de Luisa. Por eso es que ahora nos pide también a nosotros este sacrificio para reparar la muerte que todas las criaturas le están dando al bien. Y eso es continuo, aparte de su muerte mística que está sufriendo en la hostia. O sea, pero es necesario seguir sufriendo, ¿sí? Doctor, ¿y esta lectura que no podría, por ejemplo, presentarse en el programa de YouTube donde se lee el libro de cielo? Cuando lleguemos, bueno, ya se llegó el libro 28, de ahí debe estar. Ah, no, me refería a la anterior, donde habla del cristal o del vidrio de Luisa. Ya lo pasamos. Era una lectura que se nos escapó en la traducción. Y alguien nos escribió algún día para decirnos que se había omitido esa. Es una lectura que ya se incorporó en las nuevas ediciones, ya está. O sea, si lo vemos así, yo le diría lo siguiente. No sé exactamente cuál sea el impacto que causó en usted, pero es una lectura que se ha repetido continuamente. Luisa es un pararrayos. Luisa es a través de quien Jesús ve a toda la familia humana, igual que el Padre veía a la familia humana a través de Jesús, que es el alma víctima, y que si no estuviera esa alma víctima como una lente de mitigar el dolor y las culpas de las criaturas, el mundo estaría sufriendo flagelos increíblemente más fuertes, más seguidos, o incluso la destrucción. Es una lectura que se repite y se repite y se repite y se repite. Quizá aquí lo que llame la atención sea el vidrio, pero bueno, en realidad no creo que sea así tan, como diríamos, tan esencial, ¿no? Pero podemos meterla, no hay problema. Sí, sobre todo porque recuerdo que en alguna lectura, Jesús como que le pedía a Luisa, no omitas nada, ¿no? Todas las verdades que yo te doy a conocer llevan un gran bien, mucha luz a las criaturas y todo debe darse. Entonces, de alguna manera, pues como para tenerla ahí también. Sí, así es, vamos a tomarlo en cuenta, claro. Gracias. A ver, ¿algún comentario? Pues, doctor, entonces, si lo unimos esa lectura con esta que acaba de decir del 28.1, o sea, lo importante de cada uno de nosotros es el que haya siempre un alma víctima, un alma que esté sufriendo por los demás, para ser precisamente la que medie entre la humanidad y la divina voluntad. ¿Sería así?
Sí, y Jesús dice que si en el transcurso de los siglos hubiera faltado por 15 minutos un alma víctima, hubiera destruido toda la familia humana. O sea, nosotros conocemos las grandes, las muy notorias, pero hay multitudes de almas que se han ofrecido, que han estado totalmente entregadas, sobre todo al sufrimiento, para que no haya tantos castigos, ¿no? Sí, gracias. Rosy, tienes que activar tu micrófono. Aquí donde dice que se sirven de la ley, de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno, es porque se obstinarían en la culpa y al momento de la pesca no los haría pues liberarse de estos pecados y por eso habla de precipitación al infierno. O sea, te sirves de la Eucaristía para profanarla, te sirves de la Eucaristía y recibiéndola indignamente, recibiéndola en pecado, te sirves de la Eucaristía para llevarla a actos totalmente contrarios, ¿sí? Te sirves del sacramento de la confesión como burla, o sea, pecas ahorita, te confiesas y luego vuelves a pecar, y cuando pecas dices, bueno, al fin me confieso mañana o me confieso al rato. Eso es una burla que estamos haciendo de los sacramentos, ¿no? O sea, yo creo que se entiende. El sacramento del bautismo, estamos haciendo burla de él cuando queremos renunciar a nuestra filiación a la iglesia, cuando pedimos que se renuncie, que se borre nuestro nombre de los registros de la iglesia. O sea, podemos hacer burla y usarlos para mal. ¿De acuerdo? La divina voluntad no la puedes usar así. La ley también la usas para lo mismo. Por eso Jesús dice que con todo y la ley, con todo y los sacramentos, esa misma ley o esos mismos sacramentos te pueden conducir a la condenación. Cuando San Pablo dice, la ley no me justifica, sino me vuelve reo de pecado, es exactamente eso. Ahora la ley, gracias a la ley, ya sé lo que es pecado. Quizá antes podría disculparme y decir, eso no lo sabía, pero ahora ya lo sabes. Entonces ya no hay justificación. El volumen 17.5. Julio 16, 1924. Al crear al hombre, Dios le infundió el alma con su aliento, queriendo infundirle la parte más íntima de su interior, cuál es su voluntad. Ahora, queriendo disponerlo de nuevo a recibir esta su voluntad, es necesario que vuelva a infundirle su aliento. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me ha dicho: hija mía, el Creador va en busca de la criatura para deponer en su regazo los bienes que él ha sacado fuera en la creación. Y por eso dispone siempre, en todos los siglos, que haya almas que vayan solo en busca de él, a fin de que deponga sus bienes en quien lo busca y quiere recibir sus dones. Así que el Creador se mueve desde el cielo y la criatura se mueve desde la tierra para encontrarse, uno para dar y la otra para recibir, siendo toda la necesidad de dar, preparar los bienes para darlos y no tener a quien poderlos dar y tenerlos inactivos por incorrespondencia de quien no se preocupa por quererlos recibir, es siempre una gran pena. Pero ¿sabes tú en quién puedo deponer los bienes salidos de mí en la creación? En quien hace suya mi voluntad, porque ella sola le da la capacidad, el aprecio y las verdaderas disposiciones para recibir los dones de su Creador.
y le suministra la correspondencia, la gratitud, el agradecimiento, el amor que el alma está obligada a dar por los dones que por tanta bondad ha recibido. Por eso ven junto conmigo, y giremos juntos por la tierra y por el cielo, a fin de que deponga en ti el amor que saqué por amor de las criaturas en todas las cosas creadas. Y tú me des la correspondencia, y junto conmigo ames a todos con mi amor, y daremos amor a todos. Seremos dos para amar a todos. No estaré más solo. Bueno, esto no sé qué les parezca, pero creo que hay una gran, enorme verdad escondida aquí. Debemos ser a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Bueno, si eso es realidad, vamos a recordar palabras de San Pablo, donde nos dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él. Por lo tanto, en Jesús tenemos que encontrar toda la semejanza, toda la creación, porque así es, o sea, no podría ser rey de todo si no lo contiene. Nosotros somos reyes de la creación, no podríamos ser reyes si no contenemos todo. Por lo tanto, tenemos que tener la semejanza de Jesús también en esto. Toda la creación, todas las obras de Dios deben estar en nosotros. Cuando decimos esto, generalmente nos parece absurdo lo que estamos diciendo, porque ¿cómo podemos encerrar toda la creación en nosotros? Cuando oímos que todo fue creado en Jesús, también pensamos que eso como que no cuadra con lo que conocemos, con lo que entendemos de Él. Pero hay muchas lecturas y esta es una de ellas, en donde, bueno, un poco más adelante nos lo va a ir desplegando poco a poco, en donde nos dice que tenemos que tener todo en nosotros, encerrar todo en nosotros. En cada cosa creada, Dios ha puesto un amor, un oficio y un valor. El valor es el valor de un acto divino. O sea, el acto divino no se mide en grandeza o en pequeñez. No hay actos divinos grandes y actos divinos pequeños. Lo mismo le cuesta a Dios crear un mosco que crear una ballena. O sea, para Dios no tiene ninguna diferencia. Es un acto divino. Es un acto completo y cumplido. Luego, si ese es el valor, bueno, ahora el oficio. El oficio de las cosas creadas, bueno, pues tiene realmente muy fácil entenderlo. El sol tiene el oficio de dar luz y calor. En esta luz y en este calor vienen encerrados los atributos que Dios puso en esa luz y en ese calor. O sea, no son atributos de la luz ni atributos del calor. Son atributos que Dios puso en la luz y en el calor. Y tiene un amor que es específico para nosotros criaturas. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo, puede poner en un parpadeo de criatura. A un parpadeo le podría dar, bueno, es el valor de un acto divino, cuando ese parpadeo está movido por la voluntad divina. Contiene todo y es lo mismo que la creación del mosco, que la creación del sol, que la creación del universo. Es el valor de un acto divino. Segundo, tiene el oficio. El oficio es también, Dios puede encerrar el oficio del sol, lo puede encerrar en el parpadeo. Jesús está encerrando todo en él y nos dice San Pablo que en él él era
¿cómo dice? En Él está la vida, o sea, la vida de todo. O sea, de Él parte la vida de todo. Por lo tanto, parte la vida del sol, la vida del viento, la vida del mar, la vida de los astros, la vida de nosotros, la vida de todo. Está encerrado en Él. No es que esté encerrado el universo en Él, sino todo lo que el universo contiene. Y todo el oficio de todo el universo, que lo va deponiendo en cada uno de los actos de Jesús. El valor, bueno, ya dijimos, cualquier acto tiene valor divino. Y el amor, un amor que es específico para nosotros en cada cosa creada, que deberíamos de estar encerrando en nosotros, deberíamos de estarlo percibiendo, y que a veces lo hemos comentado en que estamos rodeados por el amor de Dios en todo lo que nos rodea, porque todo es cosas creadas, modificadas por el hombre, sí, pero al fin y al cabo la materia prima es creada. Por lo tanto, o sea, en todo está ese amor divino. En eso también, en un parpadeo, en un paso, en una palabra, Dios puede encerrar ese amor que puso en cada cosa creada, lo puede encerrar en cada uno de nuestros actos, bueno, de los actos de Jesús. Por lo tanto, si Jesús tiene toda la creación en Él, tiene toda la redención en Él, y tiene toda la santificación en Él, porque la obra del Espíritu Santo es obra de Jesús. Recordemos lo que nos dice: no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. No hablará de lo suyo, hablará de lo mío, o sea, dará lo mío. Y esa es la obra de la santificación. Por lo tanto, también todo eso lo tiene Jesús en su interior. Ahora nosotros debemos ser total y absolutamente ese punto. Debemos ser semejantes a Él. Si no somos semejantes a Él, no somos seres humanos, no somos hombres. Y la semejanza con Él también implica este punto. O sea, ese encerrar todo en mí. Todo en mí. Si no lo encierro todo en mí, definitivamente no soy igual que Jesús. Y aquí nos está hablando de algo más o menos así. O sea, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues que todo lo debemos encerrar en nosotros, ¿sí? ¿Sí se entiende esto? Lo tomaré por un sí. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí se entiende, doctor, pero no entiendo cómo. Ay, eso, bueno, vamos a salirnos un poquito de esta lectura. Vamos a otra lectura del volumen 34. ¿Sí? Es enero 24 de 1937. Y dice, dice: mi buena hija, no te maravilles. El amor de mi querer es exuberante, pero con suma sabiduría, porque quiere hacer con quien vive en su querer obras dignas de él, las pequeñas repetidoras de su vida, de su amor, y esconder en ellas la santidad y la multiplicidad de sus obras. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Bueno, es Jesús que lo está narrando, pero ¿a nombre de quién? Del querer divino. Por eso dice: el amor de mi querer es exuberante. Y el querer divino es el acto único de Dios. Ese acto donde encierran todos los actos de la divinidad. Entonces, este querer divino quiere hacer de nosotros los pequeños repetidores de su vida, de su amor, y esconder en nosotros la santidad y
la multiplicidad de sus obras. Y no solo eso, sino que quiere continuar su obra creadora. Quiere formar, repetir y extender toda la creación. Y aún más en quien vive en su querer. Y continúa y dice, escucha hasta dónde llega su amor. Mi fiat creó la creación y a cada cosa le puso un valor, un amor y un oficio distinto, de que tiene que producir un bien distinto a las criaturas, tanto que el cielo posee un valor, un amor y un oficio propio. El sol, el viento, el mar poseen otro y hacen distintos oficios y así de todas las cosas creadas. Ahora escucha, ¿qué hace mi voluntad para quien vive en ella? Todo lo que hace es suyo. O sea, todo lo que la criatura hace es de la divina voluntad. Dice, así que en un acto encierra el valor, el amor y el oficio que hace el cielo, que es lo que estábamos diciendo ahorita hace un momento. O sea, no es que encierre el cielo le sirve a Dios para manifestar algún atributo, para darnos su amor y del oficio de, pues, es difícil decirlo, pero a modo como Jesús se lo explica a Luisa, nos sirve de techo, nos sirve de lugar donde están fijas las estrellas, los astros. O sea, es una figura, pero bueno, se entiende. Entonces encierra el oficio y sobre todo el amor que Dios nos tiene a nosotros en el cielo. Entonces eso lo puede encerrar en cualquier acto. Por eso dice, y da a la criatura el amor y el valor del cielo. En otro acto pronuncia su fiat y encierra el valor, el amor que tuvo al crear el sol. Y lo hace hacer el oficio del sol. En otro encierra el valor del viento, su amor imperante y pronunciando su fiat, lo hace hacer el oficio del mar y le da virtud de murmurar siempre amor. En suma, no hay acto que ella haga, o sea, que la criatura haga, en que no se deleite de pronunciar su fiat y donde encierra el valor del aire, y donde encierra el valor del aire, donde el dulce canto de los pájaros, el balido de los borregos, donde la belleza de las flores. Y si los actos de la criatura no llegan a extender la obra de la creación, se supone que está hablando de los actos voluntarios, o sea, pasos, obras, palabras, pensamientos, acciones de ver, acciones de escuchar, ¿sí? Actos voluntarios. Entonces, si estos actos no llegaran a abarcar la infinitud de la creación, entonces dice, se sirve del latido, del respiro, de la rapidez como circula la sangre en sus venas. Todo anima con su fiat y forma la creación completa en el hombre. Forma la creación completa en el hombre. Y cuando todo ha completado, de todo lo que ha hecho en la creación por amor de las criaturas, ahí extiende su dominio y con su fuerza creadora conserva todo. Mantiene el orden de la nueva creación que ha formado en los actos de la criatura y se siente de tal manera amado y glorificado porque no encuentra la creación sin razón, sin voluntad y sin vida, sino encuentra la fuerza de una razón, de una voluntad y vida que voluntariamente han recibido la potencia de su fiat.
En sus actos su virtud creadora, su misma vida divina, su amor imperante e infatigable. En una palabra, la ha hecho hacer de sí, hasta de su respiro y de sus actos, lo que quería. Todo fue creado en Jesús. Nosotros somos imagen y semejanza de Jesús. Ahora todo lo tenemos encerrado en nosotros. ¿Se entiende? Lo mismo que Jesús encerró todo en él, ahora él lo quiere encerrar en nosotros para volvernos a su semejanza. Si esto no lo hace, no tenemos posibilidad de decir que somos a semejanza de él. Vamos a seguir leyendo. Otra vez. ¿Sí? Doctor, lo podemos empezar a hacer una vez que damos nuestro sí, le damos nuestra vida, nuestro sí para vivir en divina voluntad. A partir de entonces, ¿Sí? empieza a contar nuestros actos Cada vez que para hagamos... juntar la creación, ¿no? Sí, cada vez que hagamos un acto en la divina voluntad, sí. Si después nos salimos, bueno, esos actos no Deja cuentan. de contar. Y luego volvemos y se vuelven a poner. ¿Sí? Y más bien es algo que hace, es gracia y lo hace él. Porque Sí, si pero no no, perdón, pero no lo hace él. Tampoco lo hacemos nosotros. Es entre los dos. Okay. O sea, porque es igual que con el sacerdote, que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando el sacerdote consagra, no es el sacerdote que consagra, ni Cristo el que consagra, sino el sacerdote pone los movimientos, pone las palabras, y Cristo pone todo el poder para poder transubstanciar aquellas especies en él. Aquí es lo mismo. O sea, la obra es entre los dos. La criatura pone el acto y en ese acto Dios pone el oficio, el valor y el amor de cada cosa creada. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, doctor. Gracias. Y después continúa y dice... Cuando, ¿sí? no sé si se me oye bien, estoy con el móvil. Cuando se dice que es el valor de un acto, pues como es un acto y dice el Señor que los actos están como en acto de hacerse, eso es lo que me facilita a mí que yo en cualquier momento tomo cualquier cosa que Dios esté haciendo, o que haya hecho o que hará. El valor de un acto divino me permite a mí que lo tome, ¿no? Así es. Correcto. Okay. Entonces continúa Jesús y dice, hija mía bendita, continúa escuchándome. Hazme desahogar mi amor. No puedo contenerlo más. Quiero decirte hasta dónde llega mi amor y hasta dónde puede llegar y puede hacer a quien vive en mi fiat. ¿Crees tú que mi querer se ha contentado? Ha dicho basta, porque ha encerrado el valor, el amor y los diversos oficios de toda la creación en la criatura que vive como unificada con ella por una sola voluntad? No, no. Tú debes saber que yo vine sobre la tierra y en el ímpetu de mi amor ofrecí mi vida, mis penas y mi misma muerte, para volver a comprar mi voluntad divina en favor de las criaturas. Este es el punto que decíamos hace unos minutos. O sea, no vino a salvarnos nada más. La salvación era forzosa, pero la finalidad era esta, ¿sí? Para comprar la voluntad divina en favor nuestro, porque ese es su reino. Y eso es lo que nos va a llevar al punto culminante de la santidad en nosotros. Entonces dice, en favor de las criaturas que con tanta ingratitud la habían rechazado y por lo tanto perdido. Así que mi vida sirvió como desembolso del precio que se requería para readquirirla y darla en posesión de mis hijos. Por eso se necesitaba un Dios
para poder tener precio suficiente para poder comprar una voluntad divina. Mira entonces cómo es cierto que vendrá el reino de mi querer, porque la compra fue hecha por mí. Ahora, mi voluntad, después de haber formado el orden de la creación, con toda la suntuosidad y sublimidad de su obra creadora, conforme la criatura va repitiendo sus actos, en un acto pronuncia su fiat y en él forma mi vida y encierra su valor. En otro acto pronuncia su fiat y encierra en sus penas el valor de mis penas. Pronuncia su fiat sobre sus lágrimas y pone en ellas el valor de las mías. Pronuncia su fiat en sus obras, en sus pasos, en sus latidos, y encierra en ellos el valor de mis obras, de mis pasos y de mi amor. No hay oraciones y actos incluso naturales que haga en que no encierre el valor de mis actos. Esto es, y yo sí me gusta hacer hincapié en esto, aún los actos naturales, porque a veces excluimos nuestros actos naturales y los que más excluimos son el orinar y el defecar. Son actos, pero se pueden volver actos divinos, vidas divinas, no la materia, sino el acto, el impulso del acto para hacer eso es lo que desarrolla una vida divina ahí. Es increíble lo que nos está diciendo. ¿Sí? Cualquier cosa que la criatura tenga movimiento, voluntario o involuntario, ahí se encierra. Movimiento de vida. Acuérdate, Cristina, que ya no decimos involuntario, sino son actos conscientes e inconscientes. Porque todos nuestros actos son voluntarios. O sea, nuestra voluntad maneja todo nuestro organismo. Ok. Vale. ¿De acuerdo? Entonces continúa y dice, así que en quien vive en mi voluntad, me siento repetir mi vida y duplica el precio para comprar mi divina voluntad a favor de las generaciones humanas. Se puede decir que hay una competencia entre yo y ella para ver quién quiere dar más para hacer que mi voluntad sea poseída de nuevo por la familia humana. O sea, ¿qué quiere decir? Que encerramos en nosotros toda la vida de Jesús. Todos los actos, todo el valor de la vida de Jesús, todo el valor de los actos de Jesús, ahora los encierra en nuestros actos. Por lo tanto, ahora no solo tenemos toda la creación en nosotros para hacer aquello de todo fue creado en Él, y si fue creado en Él y nosotros participamos de la divina voluntad, de la obra creadora, de la potencia creadora de ella, estamos participando de la creación, porque la divina voluntad es la que lo lleva a cabo a través de la humanidad de Jesús. Y ahora nosotros nos ponemos junto con Él en eso. O sea, podríamos decir que somos co-creadores. Y a la hora de encerrar todos los actos de Jesús en su vida en la tierra y tener el mismo valor y el mismo oficio, nos volvemos co-redentores. O sea, es pequeñas cosas que vamos adquiriendo, ¿sí? Minucias que a veces no vale la pena despreciar, quitar lo nuestro por esas minucias. ¿Se entiende la tontería, la estupidez del hombre? Es tremenda, de veras tremenda. Pero luego dice, pero no es todo aún. Y dice uno, oye, ¿y ahora qué?
Dice, pero no es todo aún. Si no hace obras completas, no se contenta. Al valor de la creación y de la redención que ha encerrado en el alma, agrega con un amor increíble el encerrar en ella la patria celestial. Y, o sea, ya no vamos a ir al cielo. Ahora el cielo viene a nosotros y se encierra en nosotros. Yo no sé si esto les diga algo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la patria celestial, todos los santos, todos los ángeles, Dios mismo, se felicitará eternamente en cada alma que ha vivido en la divina voluntad, porque ahí está el cielo. Dice, y hace resonar su gloria, sus alegrías, las bienaventuranzas eternas, como sello y confirmación de la obra creadora y redentora que ha formado en ella. Después de esto, para estar más segura, crea su latido, su respiro, hace circular más que sangre su vida, su luz, y como triunfante le da un nombre nuevo. Si entendemos lo que dijo aquí, no solo encierra creación, redención a la patria celestial, sino que ahora forma su vida de ella en nosotros. Ahora está formando la vida de la divina voluntad en cada uno de nosotros. O sea que al final nos dará ese nombre nuevo y nos va a llamar Fiat mío. Fiat mío. El fiat es el verbo eterno. Es la acción de Dios. Es la palabra creadora. Ahora ese nombre nuevo que está descrito en el Apocalipsis, que a cada alma se le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Ahora ya sabemos qué nombre nos puede tocar. Fiat mío. ¿Sí? Y con apellido, que es lo máximo. Fiat mío Emma. ¿Sí? Fiat mío Natalia. Fiat mío Jessica. Fiat mía Dominique. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Es increíble lo que dice. Dice, este nombre es el nombre más bello que hará sonreír, a todo el cielo y temblar a todo el infierno. Nombre que no puedo dar sino a quien viva en mi querer y me haya hecho hacer en ella lo que quiero. Esto nos sirve como para afianzar un poquito más lo que estamos leyendo en el libro 17. ¿Sí? Este 17.5, que es lo que estábamos viendo, bueno, creo que se afianza, se confirma con esto que acabamos de decir, ¿no? Seguimos, Emita. Sí, doctor. Entonces hemos girado por todo, y Jesús depositaba en mí su amor que contenía las cosas creadas. Y yo, haciendo eco a su amor, repetía con él el te amo de todas las criaturas. Después ha agregado, hija mía, al crear al hombre le infundí el alma con mi aliento, queriéndole infundir la parte más íntima de nuestro interior, que es nuestra voluntad, la cual le daba junto todas las partículas de nuestra divinidad que el hombre como criatura podía contener. Estas partículas de la divinidad es lo que nos dijo ella, que la divina voluntad, el querer divino, iba formando su vida en nosotros. En cada acto que la criatura haga, el querer divino va depositando algo de él en nosotros para ir formando su vida. Y bueno, aquí nos lo está
corroborando otra vez, ¿no? Seguimos, Evita. Ok. Entonces decía, la cual le daba junto todas las partículas de nuestra divinidad que el hombre como criatura podía contener, tanto de hacerlo una imagen nuestra, pero el hombre ingrato quiso romper con nuestra voluntad, y si bien le quedó el alma, pero la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina lo ofuscó, lo infectó e hizo inactivas todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo desfiguró. Ahora, queriendo yo disponerlo de nuevo a recibir esta mi voluntad, es necesario que vuelva de nuevo a darle mi aliento, a fin de que mi aliento le ponga en fuga las tinieblas, las infecciones, y haga de nuevo obrantes las partículas de nuestra divinidad que le dimos al crearlo. Oh, cómo quisiera verlo bello, restablecido como lo creé, y solo mi voluntad puede obrar este gran prodigio. Por eso quiero infundirle mi aliento, a fin de que recibas este gran bien, que mi voluntad reine en ti y te vuelva a dar todos los bienes, los derechos que di al hombre en su creación. Y mientras esto decía, acercándose a mí, me daba su aliento, me miraba, me estrechaba y después ha desaparecido. Sí. ¿Qué opinan de esto? Doctor, Sí. Esta lectura, bueno, como que la uno a otra cuando le dice Jesús al sacerdote que se rodee de él, de la fe. Entonces es como llenarnos, rodearnos de Jesús, de él mismo, que él mismo dice que él es la divina voluntad. Entonces, solo así es que vamos a poder entonces hacer todo esto y sus obras. En forma perfecta, sí. En la santidad humana, bueno, existen las virtudes, la gracia, que de alguna manera nos van participando, o sea, los efectos de la vida divina, y eso de alguna manera nos va rodeando de él, no en forma perfecta y nunca se llegaría a este grado, pero no pongamos atrás a la santidad humana. No. También tenía forma de rodearse de Jesús, de estar en Jesús, pero ahora es en forma total, en forma completa. ¿De acuerdo? Sí. Y es tan bueno el Señor Salvador que aquí... perdón, adelante. Salvador, quería preguntar, ¿las partículas divinas son los atributos? Yo creo que sí, o sea, es parte de la vida de Él. Él Es nos la dice vida que, divina, toda la vida divina. Así es. Gracias. Porque Él nos dice que, por ejemplo, en un acto que se hace en la divina voluntad de ver, en ese momento, o sea, se está formando una vida divina de luz en nosotros. Y así, cada acto que hagamos va formando una vida divina, pero una vida divina de acuerdo a lo que estamos haciendo, o sea, de acuerdo a los atributos de Él. Entonces sí, serían como los atributos. Gracias. Y yo decía antes, Salvador, que es tan bueno el Señor que, por ejemplo, aquí es la vida del relax total, porque sabemos que nos pide lo que quiere, lo que Él desea de la criatura, pero como dice ahí, dice, le suministra la correspondencia, o sea, le suministra todo lo que la criatura tiene que hacer. O sea, nos va a dar todo lo necesario. O sea, cualquier cosa que sabemos que nos lo está pidiendo, nos lo está dando, no es nosotros que tenemos que estar haciendo. Nos pone en marcha, nos vienen las ideas, nos trae recuerdos, nos trae lo que fuese, ¿no? Pero que le está suministrando Él. Es tan bueno que nos pide, pero dice, te lo doy.
tómalo, etcétera. Por eso lo que nos da es su vida, sus actos. Y luego en cada acto que hagamos, si nos fijamos bien en todo lo que ha dicho, se mueve todo. O sea, no es específico para algo, sino en cada acto se mueve todo. Se mueve todo el acto creante de Dios, se mueve el acto conservante de Dios, se mueve el acto de todas las criaturas, se mueven todos los actos de Jesús, los actos de María. O sea, y no son los actos en sí, o sea, no es el clavar el hacer una silla, sino es lo que la divinidad hacía a través del acto de Jesús, haciendo una silla. Ahora la misma divinidad lo va a hacer en ti, preparando la comida. O sea, no importa el acto, lo que importa es lo que lleva dentro ese acto. Entonces, en Jesús era caminando, era predicando, era sufriendo, era haciendo sillas, mesas. Bueno, sí, porque eso era el medio en donde se desarrollaba y la finalidad o el oficio que tenía. Pero el acto era completo, el acto no se modifica. Ahora ese mismo acto se hace, te digo, en ti, caminando, atendiendo tu casa, cocinando, trabajando, si es que hubiera un trabajo en algún lugar. O sea, no importa, ahí se está repitiendo. Por eso Jesús dice, son los repetidores de mi vida. Claro, porque son actos divinos. Es una vida divina, completa. Ese es el acto de la vida de Jesús. Bueno, pues esa vida de Jesús se repite en la criatura que vive en la divina voluntad. Salvador, podemos también incluir los actos suspendidos, entonces. Sí, también. Todo. Es decir, que los actos que pertenecen a Jesús, que no hemos cumplido, si entiendo bien, y que nos está dando a hacer. Exacto. Que no hemos tomado. Que no hemos tomado. Y que están suspendidos. Esos actos también están dentro de la divina voluntad, del acto único de Dios. Y los tomamos y ahora le quitamos lo de suspendidos para hacerlos nosotros y darle al Padre la gloria completa por todo. Para las criaturas quedan suspendidos, pero nosotros tomándolos en la criatura que vive en la divina voluntad, ese acto suspendido se convierte en un acto completo y cumplido. Ok. Están suspendidos. Es la palabra suspendidos que me causa problemas en el sentido que es que no están hechos, están todavía nuestros, pero no les hemos tomado, ¿no? Así es. Okay. Y están los actos de que toda la familia humana debería de haber tomado. O sea que son innumerables. Y el tomarlo, Salvador, es el acto consciente de la criatura ligándose a los actos divinos. Aquí los tomamos, conscientemente vinculándonos, llamando a la divina voluntad, entrando en el divino querer, etc. Así es. No necesitamos conocer cuántos ni qué tipo de actos. Lo que necesitamos es entrar en la divina voluntad y actuar junto con ella. Y la divina voluntad que los contiene todos, los pone en movimiento en nosotros. Hay algo que necesitamos también entender. Jesús nos dice que la vida no se puede poner en ningún lado más que en una persona. O sea, todo lo que Jesús hizo, todo lo que el Padre hizo, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, todo
está encerrado, todos son atributos de Él, todos son obras de Él. Todo esto es vida. Recordemos la definición que Jesús pone de vida divina. Dice, son todos sus atributos juntos, unidos en el mar inmenso del amor divino, y movidos por su voluntad. Dice, por eso, o sea, cada vez que la divina voluntad obra y usa algún atributo, ese atributo sale bañado en las aguas del amor. O sea, todo lo que Dios hace es amor. Bueno, si ya entendí esto, entonces todo lo que salga de la divina voluntad sale completito, sale con todo. O sea, la vida divina no se deposita más que en una persona. ¿Por qué en una persona? Porque la persona es la que tiene la capacidad de poder permitirle a la divina voluntad llevar a cabo esas acciones. Digamos, de la divina voluntad sale el hablar, pero no lo puede poner en ningún lado más que en una persona que habla. ¿Sí se va entendiendo? La vida divina. Dios no deposita su vida en ningún lado más que en una persona. Y esto nos va a explicar un poco las palabras esas de Jesús, de que el alma que vive en la divina voluntad es una hostia viva, porque en esa persona puede depositar su vida. Volumen 17.6, julio 25, 1924. La santidad en el querer divino debe ser un acto continuado. Dios va buscando almas que quieran vivir en la divina voluntad para poner en sus brazos a todas las almas. Esta mañana mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior, en acto de extender los brazos en forma de cruz, y yo quedaba extendida junto con él. Después me ha dicho, hija mía, el último acto de mi vida fue el extenderme sobre la cruz y permanecer ahí hasta que morí con los brazos abiertos, sin poderme mover ni oponerme a lo que querían hacerme. Yo era el verdadero retrato, la viva imagen de quien vive no de voluntad humana, sino divina. Aquel no poder moverme, ni poder oponerme, ese haber perdido todo derecho sobre mí, la tensión horrible de mis brazos. Cuántas cosas decían, y mientras yo perdía los derechos, los demás hacían adquisición de mi vida. El primer derecho fue de la voluntad suprema, que haciendo uso de su inmensidad y omnividencia, tomaba todas las almas, inocentes y pecadoras, buenas y santas, y me las ponía en los brazos extendidos, a fin de que las llevara al cielo, y yo no rechacé a ninguno. Así que en mis brazos la voluntad divina dio lugar a todo. Ahora, como la voluntad suprema es un acto continuado, nunca interrumpido, y lo que hace una vez no deja nunca de hacerlo, y si bien mi humanidad está en el cielo y no está sujeta a sufrir, va buscando almas que no se muevan en la voluntad humana, sino en la divina, que no se opongan a nada, que pierdan todo derecho propio, a fin de que quedando todo derecho en poder de la divina voluntad, continúa su acto de poner en los brazos de quien se presta a extenderse en mi querer a todas las almas, pecadores y santos, inocentes y malos, a fin de que repita y continúa lo que hicieron mis brazos extendidos en cruz. He aquí por qué me he extendido dentro de ti, para que la suprema voluntad continúe su acto de traerme a todos en mis brazos. Sigo. Doctor, tiene silencio.
Ya. Les digo, no querían que hablara, así que mejor ya no hablo. No. O sea, decía yo, ¿algún comentario sobre este párrafo? Pues nos explica como muy claro esa parte de por qué está extendido en la cruz. Entonces dice, toda la voluntad humana está totalmente sujeta y para que solamente fluya la divina. Y ahí se toma a todas las almas, ¿no? Dice buenas o malas, inocentes o malos. Ahí la persona que se une con Dios va a tomar a todos, no va a excluir a nadie. Y Y yo también entendí, doctor, que la persona que vive en la divina voluntad está como Jesús, sin poder moverse, digamos, crucificada su voluntad. Habla de que él no se podía mover, de que él iba dejando su vida. Nosotros al vivir en la divina voluntad vamos abandonando nuestra voluntad y somos crucifijos vivientes. Así es. Por eso dice que él era el verdadero retrato, ¿sí? De quien vive no de voluntad humana, sino divina. O sea, el crucifijo es el retrato de cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando llegamos a vivir en la divina voluntad. ¿Sí se entiende? O sea, Jesús pone dos imágenes en el crucifijo, en el crucificado. Primero, dice que cuando veamos al crucificado, nos estamos viendo nosotros, estamos viendo nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras maldades, porque eso es lo que está significando todo el sufrimiento de Jesús. Lo que sufrió es lo que merecían o lo que merecen nuestras culpas. Pero también ahora nos pone el lado contrario y nos dice, el crucifijo es la imagen viva de quien vive en mi voluntad. ¿Y por qué es la imagen viva de quien vive en su voluntad? ¿Por qué será? Bueno, yo pienso que es nosotros al dejar nuestra voluntad humana, nos estamos crucificando, está crucificada nuestra voluntad humana para que viva la divina voluntad. ¿Y luego? Por ejemplo, si quiero vivir en la divina voluntad, las circunstancias tal como me vienen, pues si me pasan cosas malas, cosas injustas o lo que fuese, porque lo bueno es muy bueno entenderlo, lo malo. Entonces no pataleo, no me quejo, al contrario, como sé lo que está pasando, pues estoy ahí, pues en silencio, aceptando, acogiendo lo que la divina voluntad disponga. Quien vive en la divina voluntad es víctima, doctor, ¿sería eso? Sí. O sea, está tomando el papel de Jesús. Y lo dice aquí muy claro. Dice, dice ahora, como la voluntad suprema es un acto continuado que nunca se interrumpe y lo que hace una vez no deja nunca de hacerlo. O sea, ¿qué está diciendo? El sacrificio de Jesús es un acto que está continuo, continuamente está ese acto. Y ahora dice, su humanidad está en el cielo y ya no puede sufrir. Y por eso la divina voluntad ahora va buscando nuevas almas que no se muevan en la voluntad humana, sino en la divina. Y que no se opongan en nada a lo que quiere. Y para eso tienen que perder todo el derecho que tienen sobre su vida. O sea, renunciar a todo. Y entonces los derechos de esa persona, de esa vida, quedan en poder de la divina voluntad
Y ahí continúa su acto, ese acto de sacrificio y de poner en los brazos de esa persona, a todas las almas, pecadores y santos, inocentes y malos, a fin de que repita y continúe lo que hicieron mis brazos extendidos en la cruz. ¿Qué significa? Que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve corredentora, porque la divina voluntad está llevando a cabo ese acto continuado del sacrificio de Jesús, pero lo está poniendo ahora en las almas que quieran vivir en la divina voluntad. Y entonces esta alma, habiendo renunciado a todo lo suyo, obtiene todo lo de Jesús, que es más o menos lo que leíamos en la lectura anterior. Nada más que aquí lo enfoca así precisamente, lo enfoca a la redención, al sufrimiento. Y este sufrimiento y todo esto se finca sobre el desapego total de todo lo que es nuestro. Si no hay un desapego total, esto no se lleva a cabo. Por lo tanto, ¿podría haber víctimas, almas víctimas? Sí, que participen de alguna manera en los sufrimientos de Cristo y casi siempre en los sufrimientos exteriores, pero no abarcan la totalidad del sufrimiento de Cristo y mucho menos se vuelven Cristos crucifijos vivientes que reciban a toda la familia humana en sus brazos abiertos para cooperar con Jesús en la salvación de ellos. O sea, es dejarle hacer. Que es esa fusión, el dejarle hacer en nosotros lo que él tiene que hacer. No sé si me explico. Lo que él hizo. Y que por estar ya en el cielo, o sea, la humanidad ya es gloriosa, pero la divinidad quiere seguir sufriendo. El otro día leíamos el por qué debe seguir sufriendo, ¿se acuerdan? Que porque mientras exista la muerte del bien, es necesario seguir pagando con vida. Y nos hablaba desde el Antiguo Testamento de Abraham, de Moisés, de Josué, o sea, y poco a poco nos ha ido llevando hasta ahora la divina voluntad, pero nos repite continuamente que el sufrimiento debe continuar, porque con todo y la redención de él, el hombre sigue pecando y sigue matando a la vida, sí, matando, dándole muerte a la vida divina o al bien en él. Por lo tanto, se requiere el sufrimiento y el martirio de la muerte para poder rehacer eso. Y aquí nos lo está repitiendo de otra manera, pero no lo está repitiendo. ¿Qué caso tendría si el sufrimiento en la humanidad de Jesús hubiera sido total? Ya no tendría que haber almas víctimas. Eso suena a herejía. Digo, pero bueno. Bueno, yo creo que, doctor, sí. No creo que suene como herejía, porque la misma iglesia pues lo intuyó, lo dejó plasmado en el catecismo, ¿no? El tan mencionado numeral 521, que en otras sesiones se ha comentado. De la misma iglesia nos dice todo lo que Cristo hizo y vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Y que tenemos la obligación de repetirlo. Exacto. Entonces, o sea, suena herejía cuando hay un desconocimiento del propio catecismo. Pero si el catecismo mismo lo dice, y el catecismo
de alguna manera ha condensado, por decir así, todo lo que ya en los primeros siglos de la Iglesia, los mismos padres de la Iglesia ya habían también intuido esto. Por ejemplo, por mencionar algunos que en otras sesiones también se han comentado, un San Atanasio de Alejandría, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, el mismo San Agustín, ya hablaban de la divinización del hombre, hablando, refiriéndose al misterio de la encarnación. El Hijo de Dios, del Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos dioses. Entonces, ellos como que ya veían, ya habían profundizado en esto, pero no sabían el cómo se iba a llevar esto. Y es ahora que con la divina voluntad, ahora ya el mismo Jesucristo nos dice cómo todo lo que sus santos y sus padres de la Iglesia ya habían empezado a meditar, a profundizar, a lucubrar, y que lo reúne todo el catecismo en ese 521 y otros, ahora ya sabemos el cómo. Y ahora queda muy claro por qué esto de la corredención de la criatura que vive en divina voluntad, pues le podrá parecer herejía a quien esté en ceros completamente de doctrina, de sana doctrina, de catecismo, que no conozca, y que bien sabemos que en nuestra iglesia también hay ese defecto, ese vacío de que mucha gente ni siquiera conoce el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, claro que cuando oyen esto, pues dicen, no, esto está totalmente fuera. Es un desconocimiento total, ¿no? Así es, o sea, estamos totalmente de acuerdo. Pero esto también lo dice la Iglesia. Si a María le niegan el ser corredentora, ¿qué será a ti? ¿Qué será a mí? Exacto, entonces cuando uno escucha... Es por desconocimiento, por eso dijo. Y el catecismo, como tú dices, no solo el 521, sino el 2427 del catecismo, nos dice que podemos ser redentores. Hablando del hombre, dice, puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo, ¿sí? Pero todo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret, y el crucificado del Calvario. Y entonces el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Eso es catecismo de la Iglesia Católica. Pero el problema suena herejía porque hay un solo redentor. Ese es el punto principal y estamos de acuerdo, porque nosotros no somos redentores por nosotros mismos, sino en unión con Jesús. Pero eso puede sonar mal a quien no conoce y desafortunadamente ni la Iglesia lo conoce. Ese es el problema. Sí, exacto, y creo que el concepto es muy clarificador, porque al decir corredención, corredentor, ahí claramente se está haciendo ese reconocimiento. Hay un redentor, pero que le participa a la criatura que vive en su voluntad esa obra de la redención. Y entonces se entiende aquello cuando Jesús mismo dice, ustedes harán mis obras y harán mayores. O sea, está abarcando todas las obras, ¿no? La creación, la redención. Entonces, cuando uno reúne todas esas piezas de rompecabezas, dice uno, es perfectamente entendible la diferencia entre redentor, corredentor. O sea, María es corredentora, claramente, pero volvemos al mismo punto de la tristeza, del gran desconocimiento, aún en sectores de clérigos, de esta doctrina fundamental de nuestra iglesia. Por eso, nadie está diciendo que es herejía. Dije que suena a herejía. O sea, al sonar a herejía, quiere decir que a la hora que tú lo digas, la gente va a decir, esto está mal. O sea, por desconocimiento, totalmente de acuerdo. De que está plasmado en nuestra doctrina, está plasmado indiscutiblemente. Pero el problema es quién lo conoce. Pero en fin,
Creo que es clarísimo todo lo que nos está diciendo Jesús en estos escritos. Y bueno, aquí el problema es, ¿creemos o no creemos en estos escritos? Que ahora viene esa parte. Muchos han dicho y dirán y seguirán diciendo durante mucho tiempo y toda la historia de la humanidad en que esto no es de Dios. Y hay una lectura muy clara donde Jesús se enoja con el sacerdote que le dirigía a Luisa, porque el sacerdote quería que todos, o sea, se empeñaba en que todos a los que se los comunicaba creyeran que esto era de Jesús. Y Jesús le dice, eso es imposible. Eso es querer salir de mi imitación, porque aún de mí se dijo que era yo un endemoniado. O sea, que era totalmente fuera de la ley, fuera de la religión judía. Y no se puede pensar que algún día todos deban creer en esto. Y por eso Jesús continuamente repite, serán pocos los que vivan en la divina voluntad, serán pocos. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad, por la falta de conocimiento, por escrúpulos, en fin, por muchas cosas, pero serán pocos. Entonces, por eso repetimos, el punto está en creer que esto es de Dios. Si yo realmente creo que esto es de Dios, entonces lo que está diciendo es muy claro. Y así lo creemos, así lo aceptamos, no ponemos duda en lo que dice. Pero a la hora que esto se expresa en el exterior es cuando esto suscita toda esa, pues, ideas contrarias, ¿no? Seguimos, Emita. Doctor, Sí. disculpe una preguntita. Sí. Respecto a cuando uno ora el Padre Nuestro, ven a nosotros tu reino, eso significa que el reino es la divina voluntad en cada criatura, ¿no? Así es. Y la parte que se escucha decir que va a venir el reino de Dios, de Jesús, eso sería, ¿cómo le digo? Que tendría que llegarle a todas las criaturas completamente para que Él pueda venir a reinar en cada uno de nosotros y de esa forma será, digamos, las nuevas tierras, los nuevos cielos. No. Porque la cantidad de millones de criaturas, de habitantes, poquito, ¿no? Somos pocos los que tenemos el conocimiento, ¿no? Bueno, yo no lo tengo completo, pero tengo una idea, ¿no? Bueno, pero nosotros ya conocemos que existe. Ya Sí, con eso es suficiente. El problema está en que no todos van a aceptarlo. Ahora, el reino de Cristo se fundó en Luisa, ya está fundado. Ahora se tendrá que extender. Y ese extender es en cada criatura que lo acepte. O sea, si usted lo acepta, usted se engrandece, se anexa a ese reino que fundó Luisa. Y entonces ese reino es un poquito más grande. Si después otra alma se agrega, o sea, entonces en ese momento ese reino vuelve otra vez a crecer, se va expandiendo. ¿Qué tamaño llegue a tener? No sabemos. Pero lo que sí sabemos por lo que dice Jesús es que las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad serán pocas. Probablemente se esté refiriendo a las almas que lleguen a vivir en el 4º grado. O sea, totalmente sumergidas. Claro. Quizá habrá muchas, ojalá y todas, que vivan en grados anteriores. En el 3º, en el 2º. O sea, pero en el 4º grado serán pocas.
Claro, o sea, muchos podemos tener el conocimiento, pero no haber llegado al 4º grado. Así es. Así Y es. muchos podrán tener el conocimiento total, pero no tener ni siquiera el 1er grado. Ah, O sea, porque recordemos, no se trata de conocer, ya, se claro, trata sino de vivir, de de vivir. vivirlo. Claro. Ujú. Y habrá personas que conozcan muy poquito, pero Ya. lo vivan. Y entonces estarán en el 4º grado. Serán ignorantes en el 4º grado, pero estarán en el 4º grado. ¿Sí se entiende lo de ignorantes? O sea, Claro. están totalmente abandonados en Dios, totalmente lanzados en Él, pero como no conocieron todas las verdades, el tomar posesión de los actos que podrían hacer con las otras verdades, no lo tienen. Ujú. ¿Sí? Por eso es que vivirán ahí, pero serán ignorantes y serán pobres. Pobres no de cosa material, sino de cosa espiritual. Y aquí es algo que es interesante. En el reino de Dios no va a haber ricos que no vivan, que no tengan esto. En el reino de la redención hay ricos que no viven en Dios. ¿Sí? Y generalmente los que no viven en Dios son los más ricos. O sea, por la serie de prácticas que llevan y todo. Entonces, eso es en la parte material, en la parte incluso de la redención. En el reino de la divina voluntad no habrá eso. En el reino de la divina voluntad, el rico será rico en actos, en obras y en conocimiento. ¿Sí? Ahora, una vez ya habiendo entrado ahí, cada acto hará que esa criatura se eleve a altitudes inmensas en relación con los anteriores, porque eso le dará la posibilidad de hacer más actos. Ya. Ujú. ¿Sí? Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, terminamos, Semita. Sí, doctor. La santidad no está formada por un solo acto, sino por muchos actos unidos juntos. Un solo acto no forma ni santidad ni perversidad, porque faltando la continuidad de los actos, faltan los colores y las vivas tintas de la santidad. Y faltando estos, no se puede dar un peso y un valor justo ni en la santidad ni en la perversidad. Así que lo que hace refulgir y pone el sello a la santidad son los actos buenos continuados. Nadie puede decir que es rico porque posee una moneda, sino quien posee propiedades extensas, villas, palacios, etcétera, etcétera. Así es de la santidad. Y si la santidad tiene necesidad de tantos actos buenos, sacrificios, heroísmo, pero puede estar sujeta a vacíos, a intervalos. La santidad en mi querer no está sujeto a fases intermitentes, sino que debe asociarse al acto continuado del querer eterno, que jamás se detiene, sino que siempre está obrante, siempre triunfante, que siempre ama y jamás se detiene. Así que la santidad en mi querer pone en el alma el sello del obrar de su creador, cuál es su amor continuo, la conservación continua de todas las cosas por él creadas. Jamás se cambia y es inmutable. Quien está sujeto a cambiarse pertenece a la tierra y no al cielo. El cambiarse es de voluntad humana, no de la divina. Interrumpir el bien es de la criatura, no del creador. Todo eso sería deshonroso a la santidad del vivir en mi querer, porque ella contiene la divisa, la imagen de la santidad de su creador. Por eso se atenta y deja todos los derechos a la voluntad suprema, y yo iré formando en ti la santidad del vivir en mi querer.
¿Quién dice yo? Doctor, Sí. cuando dice al principio de la lectura que un solo acto no forma santidad, se intuye que está hablando de santidad humana, ¿cierto? Y de santidad divina. Porque ya al final de la lectura sí habla muy enfático de la santidad del vivir en mi querer, que ahí todo es continuo, etcétera. Pero entonces, si pensamos en la santidad de antes de que se diera a conocer esta revelación, es decir, la santidad humana que practicaron todos los santos modernos, digamos, llegaron a una santidad humana por practicar actos continuos, pero al no tener el conocimiento de la divina voluntad, se quedaron solo en santidad humana. Siempre ¿Sí sería así más o menos? O sea, lo que está diciendo es que un solo acto no forma vida. O sea, vamos a ponerlo en algo más fácil de entender. Un bebé que se está formando en el vientre de la madre, o mejor, ya ha salido para entenderlo más palpable. En el momento que nace un niño, respira el primer respiro y no vuelve a respirar. Ese solo acto no formó vida. O sea, tuvo un acto, pero no llegó a formar vida. Murió luego. 2 respiros, 20 respiros le permitieron formar un poquito de vida, pero no completó su vida. Por eso dice que actos continuados son los que forman vida. Ahora, ¿qué cantidad de actos continuados tengamos? Es el crecimiento de esa vida. Y puede ser en santidad humana o en santidad divina. En santidad humana, ahorita nos decidimos a cambiar, estamos convencidos, hay un movimiento de conversión y empiezo a practicar virtudes. Soy colérico, me vuelvo manso, tranquilo. Soy desobediente, me vuelvo obediente. Soy lujurioso, me vuelvo casto. Pero duró un día y al día siguiente ya estoy en lo mismo. No formé santidad. O sea, hice actos buenos, sí, virtuosos, sí, pero no se formó una vida de santidad. Quedó trunca. Para que realmente se forme una vida de santidad necesita ser continuados. Lo mismo en la divina voluntad. O sea, ahorita leemos, nos gusta, decimos, sí quiero. Y estoy dispuesto, me hago mi firme propósito de renuncia a todo lo mío y Jesús me empieza a dar su voluntad para caminar, para obrar en ella, pero después digo no y me salgo. Esos pequeños actos que hice o ese pequeño acto que hice no formó santidad divina. ¿Fue un acto santo? Sí. ¿Fue un acto divino? Sí, pero no formó santidad divina. Los ejemplos, o sea, lo podríamos poner en Adán y en Luisa. Adán hizo no un acto, sino muchos actos de voluntad divina. Muchos, no sabemos cuántos. No tenemos noticia de cuánto tiempo vivió en ese estado de santidad. Pero eso, en el momento que se sale, él adquiere la vida humana y se queda con vida humana hasta el final. Y es juzgado como vida humana. Y tuvo que ir al purgatorio y luego después se tuvo que ir al seno de Abraham a esperar la redención, a pesar de haber tenido o de tener vidas divinas que le correspondían por sus actos hechos en la divina voluntad. Pero no pudo continuar con eso porque se salió. ¿De acuerdo? Entonces, para formar la santidad se necesita continuidad. Del momento que empecemos al momento que terminemos con nuestra vida. O sea, en el momento que yo termino mi vida, en ese momento se sella lo que yo he hecho.
Y si he continuado con santidad divina, aunque sea el último día de mi vida, me decido, me desapego de todo y muero en la noche de ese día, muero con santidad divina. Recién nacida apenas, pero muero con santidad divina. Si llevo 30 años viviendo en la divina voluntad y me pudiera salir el último día de mi vida y muero con voluntad humana, muero, o sea, no formé santidad divina. No sé si me explico. Sí, es muy claro. Bueno, pues no me queda más Doctor, que... y lo anterior que vivió ese alma, que vivió sí en la divina voluntad, pero al final de su vida comete ese error, ¿lo anterior que vivió ya no cuenta o como Se queda como Adán, con vidas divinas que le pertenecen, pero tendrá que pasar por el purgatorio, tendrá que purgar lo poco o mucho que haya hecho al final en ese día, y cuando llegue al cielo se le darán esas vidas como propiedad, y eso lo volverá, lo pondrá en función de vida divina. Pero en la tierra murió como vida humana. Adán hizo muchísimos actos en la divina voluntad, se sale, hizo muchísimos actos en voluntad humana y muere como voluntad humana, tiene que ir al seno de Abraham como voluntad humana, y cuando llega Jesús y lo saca del seno de Abraham, él llegando al cielo le dan esas vidas divinas que tenían de él, y por eso Adán es el santo más santo que existía hasta el momento en que vivía Luisa. ¿Sí? Pero no logró la vida divina en él aquí en la tierra.